Vamos a empezar a grabar. Bien, bienvenidos todos los presentes, ¿cierto? Estudiantes, profesores que están aquí. Vamos a dar inicio a la primera charla de este semestre de conversaciones materiales, titulada Arquitectura y Diseño Penitenciario. Y nos acompaña hoy día Ricardo Núñez, que es arquitecto de la Universidad de Biobío y máster en Proyecto Avanzado de Arquitectura y Ciudad, especialidad Medio Ambiente de la Universidad de Alcalá, en Madrid, España. Desde el 2010 integra el equipo de profesionales del Departamento de Infraestructura y Gendarmería de Chile, siendo responsable de la formulación y diseño de proyectos de arquitectura penitenciaria, contratación de obras públicas y supervisión de inspección técnica de obras para las unidades penales de la región del Biobío. Docente a tiempo parcial de la Universidad San Sebastián en el programa de Magíster en Gestión de la Construcción y Sustentabilidad e integrante del equipo coordinador de la Red de Innovación Social para el Sistema Penitenciario. Estamos muy agradecidos, obviamente, de que Ricardo se haya tomado este tiempo para poder hablar un poco de su trabajo. Y obviamente todos les pedimos que si tienen dudas, después de que termine la charla van a poder abrir sus micrófonos, ¿cierto? Y hacer cualquier consulta. Así que Ricardo, adelante, puedes ahí compartir tu pantalla y comenzar. Gracias, Ginia, por la presentación. Gracias por la invitación. Como les comentaba yo, encontramos súper valioso que nos permitan o que se generen instancias de conversación sobre un tema que es súper eh, poco tratado, la verdad. Son pocas las instancias que tenemos para poder conversar sobre la arquitectura y el diseño penitenciario, por lo tanto se agradece en esta instancia y más si vienen desde la universidad, desde la academia, poder generar instancias de reflexión que permitan un poco ampliar la mirada de lo que hay hoy día como arquitectura penitenciaria. Eh, a veces relegada a segundos planos, terceros o incluso cuartos planos, infravalorada en muchas ocasiones. Eh, si nos ponemos a reflexionar, muchas veces está, no es de las primeras prioridades que hay a nivel de Estado. Cuando hablamos, por ejemplo, de infraestructura crítica, pensamos habitualmente en los hospitales, en los servicios de telecomunicaciones, infraestructura referida a servicios básicos, dotación de electricidad, agua potable, que efectivamente es crítica y es relevante para nuestro quehacer cotidiano, pero ¿qué pasaría si estuviéramos 24 horas, 48 horas sin electricidad? Sería complejo, ¿cierto? Muy complejo, sobre todo pensando en las personas electrodependientes, en los dependientes incluso que somos nosotros eh, de este tipo de servicios. Pero ¿qué pasaría si efectivamente no tuviéramos arquitectura y diseño penitenciario, si no existieran las prisiones, si no existieran las cárceles? Eh, es una reflexión interesante. Efectivamente, como sociedad, las prisiones son una respuesta a las necesidades de la sociedad, de marginar, de separar a gente que ha infringido la ley, que ha infringido algunas conductas sancionadas por la ley. Eh, Tiene un valor importante la arquitectura y las prisiones dentro de la sociedad. Dentro de este imaginario de decir, oye, ¿qué pasaría si no existieran las prisiones? Un ejemplo concreto de lo que pasó post-terremoto del año 2010, que acá muy cerca nuestro, en la ciudad de Chillán, eh, la infraestructura penitenciaria de la ciudad, la cárcel de Chillán, colapsó, sus muros perimetrales se vinieron abajo con el terremoto y alrededor de 200 personas, al no existir ninguna restricción dentro de las unidades, eh, se escaparon. Se escaparon y arrasaron con todo lo que había en su cercanía, en su inmediatez. Esto fue incluso incorporado en una película.
todo lo que había aledaño, un sector habitacional a esta unidad penal, fue saqueado, fue vandalizado, fue incendiado y fue destruido. Viviendas, eh, eh, casas de gente que vivía en el sector. Aquí tenemos una vista general del centro penitenciario de Chillán, que está digamos, en el centro de la ciudad, frente a la Plaza San Francisco, y en la franja sur, en la zona sur, donde estoy señalando con el cursor, tenemos o teníamos antes, esta foto es una imagen satelital del año 2010, una franja de viviendas adosadas a la cárcel. Al colapsar este muro, esas viviendas fueron, como les señalaba, saqueadas, vandalizadas, incendiadas. Esta foto es del 2012. Algunas casas pudieron ser reconstruidas, pero el resto, el nivel de daño que se generó fue sustancial y tuvieron que ser demolidas. Eh, los propietarios entablaron acciones legales contra el Estado, etcétera. Se nos invita a reflexionar esta situación respecto a lo importante que es la infraestructura penitenciaria, tener un diseño acorde a estos tiempos, pensando en estos eventos críticos, pensando primero en cómo debe ser una prisión, una cárcel, eh, y lo otro, que no es menor y muy importante, es qué tipo de gente queremos que nosotros salga de este tipo de establecimiento. Eh, no sirve solo mantenerlos ahí bajo custodia, separarlos de la sociedad, si una vez que salgan, eh, siguen siendo las mismas personas por las que fueron separadas de la sociedad. Para entender un poco el contexto de por qué suceden estas situaciones, los traigo de Concepción. Estas son imágenes de la cárcel de Concepción, de El Manzano específicamente. Acá en Concepción tenemos dos cárceles, una que es concesionada y otra que es pública. Esta corresponde a la cárcel pública, en un sistema de administración penitenciaria tradicional. Y podemos ver un poco cómo es o cómo era, porque estas son registros fotográficos del año 2016, anterior a una remodelación, a un proceso, a un proyecto de remodelación que se hizo en esta unidad penal. Y podemos ver que tenemos toda la zona de reclusión y lo que ven en la imagen de ustedes inferiores son los dormitorios, las celdas, que son celdas, eran celdas colectivas, donde no había ninguna posibilidad de separar a la gente por condición delictual. Aquí hay una contaminación criminológica importantísima, ¿cierto? Durante el día ellos están dispuestos en el patio de esta zona de reclusión y durante más de 2/3 del día están encerrados en estas celdas. En este caso este es un dormitorio colectivo que tiene incluso una unidad sanitaria, este es un dormitorio tipo colectivo que tenía una capacidad aproximada para 60 personas, donde llegaron a haber 100, incluso más de 100 personas en el interior de este dormitorio. Por lo tanto, cuando viene un sismo de la magnitud como el ocurrido el 27 de febrero del 2010, los ánimos muy eh, encendidos, la verdad, se genera una suerte de destape de una olla a presión. O sea, les comento esto porque de alguna manera permite entender el por qué en el caso de Chillán se generó un daño tan importante a las construcciones aledañas, eh, presentando como ejemplo la situación que viven estas personas o que vivían estas personas privadas de libertad en el interior. Este es un nivel de estrés, pero importantísimo. Y por otra parte tenemos condiciones de seguridad bastante limitadas. La imagen superior derecha muestra un puesto de vigilancia en la zona perimetral con una visión mínima y bastante reducida que permite, o que más que permitir la visión, lo que permitía en ese momento es el cobijo del funcionario que está haciendo labores de centinela. Al igual que en Chillán vino el terremoto, los internos vivieron, o se destapó esta presión interior que había producto de las malas condiciones, del hacinamiento, etcétera,
y obviamente eso repercutió en la misma infraestructura que estaba disponible o que albergaban los mismos internos. Afortunadamente, acá en Concepción, todo lo que es seguridad perimetral, el anillo perimetral, los muros perimetrales que confinan en la zona de reclusión, respondieron de mejor manera al sismo y lograron contener, si bien los internos se desencerraron de sus celdas y andaban libres durante, o sea, en la zona de reclusión, eh, toda la seguridad perimetral no colapsó como el caso de Chillán, producto que además esta cárcel es del 86, a diferencia de la cárcel de Chillán, que es una cárcel construida en los años 40. Entonces eso permitió de alguna manera mantener a la gente que estaba recluida, más de 1000 personas recluidas en Concepción. En Chillán habían 400 personas privadas de libertad, acá habían alrededor de 1500. Y se contuvo a toda esa población penal y no se generó una huida masiva como ocurrió en la capital de Ñuble. Algunas mejoras sustanciales que se hicieron después del 2016, esta unidad necesitaba entrar en receso para realizar modificaciones importantes. Me tocó trabajar en el anteproyecto de arquitectura de este proyecto, y dentro de las prioridades que estableció el Servicio Gendarmería de Chile era reforzar, obviamente, que se dio cuenta de lo importantísimo que es la seguridad perimetral de este establecimiento. Por lo tanto, fue necesario hacer mejoras y incorporar, además de tecnología, se incorporó mucha tecnología, circuitos cerrados de televisión, sensores de movimiento, un cerco eléctrico con sensores de movimiento. Además, se mejoraron las condiciones para los centinelas, la gente que está ejerciendo labores de vigilancia con una visión en 360, ya no solo visiones parciales desde el puesto de vigilancia, como podemos ver en las imágenes, sino que visión en 360 que permite de alguna manera incluso ver lo que puede pasar desde el exterior de la unidad y no solo lo que está pasando al interior. Esta imagen está publicada, corresponde a una publicación del diario La Tercera, que da cuenta un poco de lo que les estoy comentando respecto a las mejoras y a lo importante que es para el servicio reforzar la seguridad perimetral, que son de alguna manera respuestas que nosotros como sociedad también estamos exigiendo. O sea, no queremos que en un evento crítico como un terremoto puedan escaparse los internos que estén en recinto penitenciario. Por lo tanto, como sociedad vamos imponiendo también algunas características que son relevantes en el diseño. Pero eso pasa en el aspecto de contención, de seguridad perimetral. Efectivamente, dentro de la misión de Gendarmería está la de custodiar y vigilar a las personas que los tribunales o que la autoridad, a través de alguna resolución condenatoria, lo establece así. También está dentro de su misión el reinsertar y reeducar a las personas para poder permitir su retorno a la sociedad. Y en las condiciones que estaban los dormitorios, las celdas, estos colectivos, era imposible poder ejercer esa función de manera adecuada. Por lo tanto, se tomó la decisión de rediseñar completamente las celdas de reclusión, reemplazar esa propuesta de dormitorio colectivo y reducir su capacidad de celdas solamente para un máximo de 4 personas. Ya no se utilizarán en esta unidad penal literas de acero, sino que todo el material o todo lo que esté construido o mobiliario incluido dentro de la celda de hormigón armado, pensando en una condición antivandálica, que la gente va a estar recluida aquí, como les decía, más de 2/3 del día. Por lo tanto, es necesario también tener esas consideraciones respecto al daño y al deterioro que puedan generar estos internos en estas celdas. Se generaron amplios pasillos, de modo que en caso de emergencia, alguna evacuación que
que sea necesario realizar dentro de las zonas de reclusión, permita el paso de un funcionario, permita el paso de alguna camilla, generar algún rescate de alguna persona que esté recluida, etcétera. Son condiciones de diseño que la anterior arquitectura, la anterior infraestructura que teníamos disponible no permitía y no era adecuada para realizar las labores que, que por ley Gendarmería debe realizar. Teníamos un dormitorio colectivo, como les decía, con hasta 100 personas, con un baño, una ducha y 3 lavamanos. Hoy día estas celdas incluyen unidades sanitarias que sirven para estas 4 personas que pueden estar recluidas. Incluyen WC, lavamanos, ducha. Son también artefactos antivandálicos, son de policarbonato. En el caso de las celdas de máxima seguridad, que son habitualmente individuales, estos artefactos de policarbonato están rellenos de hormigón para generar mayores resistencias, y toda la superficie del piso es un pavimento epóxico de manera de generar una superficie continua, de fácil limpieza y alta resistencia. Se rediseñaron las ventanas, se generó un muro de hormigón completo con rasgos en sus ventanas que permitieran eliminar los barrotes existentes anteriormente. Hoy día en Gendarmería todos los diseños que se están proponiendo para unidades penales nuevas consideran soluciones distintas, ya no con barrotes, ya no con fierros, no con rejas, sino que soluciones arquitectónicas que permitan la contención de la gente que está privada de libertad, pero haciéndolo parte del diseño, permitiendo el ingreso de iluminación natural y generando las condiciones adecuadas de ventilación, pero desde un nuevo concepto, de alguna manera, con una mayor limpieza en el espacio y en la solución de terminación. Esta es una vista general de la unidad una vez que se concluyó la reposición. Uno de los aspectos que considero que no se trataron adecuadamente, que por aspectos de diseño y de estandarización no lo consideramos, es que en uno de estos patios, uno de estos módulos, antes de la reposición, funcionaba una clasificación, había una tipología de internos que estaban acá que eran de muy buen comportamiento, de muy bajo compromiso delictual, y ellos, el patio que tenían diseñado, o el patio que tenían construido, era un patio muy verde, la verdad. Como les decía, eran internos de muy buena conducta, que se les permitía recibir incluso sus visitas en el interior de este patio. Podían ser choferes que producto de algún accidente de tránsito resultaron condenados con privación de libertad. Por lo tanto, eran internos con muy buena conducta que generaron ellos mismos, a partir de sus necesidades, estos espacios de alguna manera más flexibles, más verdes, que obviamente contrastan o se contraponen a lo que es la visión normal de una prisión. Por lo tanto, eso, cuando uno hace la revisión de este nuevo proyecto de reposición, quizás faltó incluir ahí un espacio, digamos, que rescate un poco lo natural. Ahora, de todas maneras, desde las celdas, la vista, esto está a los pies de un cerro, tenemos una vista muy verde que favorece también las condiciones del encierro. Hoy día, como les decía, Gendarmería está trabajando fuertemente en mejorar las condiciones de diseño de su edificación, proponiendo, para empezar, dentro de lo posible, entornos bastante más verdes, y con una atención especial a la reinserción de las personas que están privadas de libertad. Esta imagen que ven ustedes es un proyecto en ejecución que debe hoy día alcanzar cerca del 87 al 90% de avance, que está en Talca, en la región del Maule,
y corresponde a un nuevo concepto de prisión donde se plantea un recinto modelo donde la educación y el trabajo son los objetivos principales del programa arquitectónico de esta unidad penal. De manera de que las personas que estén recluidas en este lugar estén constantemente en actividad, ejerciendo algún oficio, aprendiendo algún oficio. Existen galpones industriales dentro de la propuesta arquitectónica que permiten que una empresa se pueda instalar y realizar actividades remuneradas con mano de obra de las personas que estén aquí recluidas. Por lo tanto, se empieza ya a trabajar en un nuevo concepto de reclusión donde esté centrada la actividad y la educación de las personas que estén privadas de libertad, de manera que una vez que puedan salir tengan herramientas suficientes para no volver a delinquir y no volver a reincidir en sus conductas infractoras de ley. Una visión general, están los links, entiendo que la clase va a estar grabada, por lo tanto pueden profundizar un poco. Es el proyecto de arquitectura, es de la oficina de Luis Vidal, y está la página ahí donde pueden encontrar un poco más de información. A nivel general, una revisión como del layout. Tenemos claramente un anillo de seguridad perimetral claramente definido y una zona externa donde están las tareas eh, administrativas del recinto penitenciario. Tenemos por un lado dependencias del personal, casas fiscales donde puedan vivir los funcionarios y un edificio administrativo donde estén vestidores, casinos, etcétera. Y por la parte posterior, como les decía, en la zona de reclusión, ya todo lo que tenga que ver con áreas específicas de reclusión. Y aparecen en una zona intermedia las dependencias que albergan estos trabajos o actividades de educación, escuela y actividades laborales y talleres respectivamente. Eso básicamente a nivel muy resumido, entendiendo que tampoco tengo mucho tiempo para profundizar en algunos detalles. Y también quiero mostrarles dos casos internacionales que me parecen muy relevantes respecto a modelos de prisión y de cárceles que son dignas de analizar y que podemos reflexionar también sobre ellas. La primera es un ejemplo que es de España, eh, que se llama Unidades Externas para Madres, y otra es la prisión de Storström en Dinamarca, que es una prisión muy nueva, con un concepto mucho más humano y con muchos, con una visión innovadora de cómo se propone la arquitectura y el diseño penitenciario. En el contexto español, la Constitución española establece que las personas que están privadas de libertad y las condenas en general deben estar fuertemente orientadas hacia la reeducación y la reinserción social. A través de la Ley Orgánica Penitenciaria española, se permite que las personas, que las mujeres que sean madres de hijos menores de 3 años puedan estar con sus pequeños en el periodo que dure el cumplimiento de su condena. Para que las mujeres puedan cumplir condena, existen 4 tipos de unidades penales. La primera son pequeños módulos en unidades para hombres. La segunda son cárceles de mujeres o pequeñas unidades para mujeres dentro de grandes cárceles de hombres. Y la tercera son centros penitenciarios exclusivos para mujeres, ya más agotados, más pequeñitos. Y hay una cuarta alternativa, que es la que vamos a ver ahora, vamos a revisar como en detalle, que es un establecimiento exclusivo para madres de niños hasta los 3 años. Durante el año 2004 en España se generó mucha reflexión respecto a los menores que estaban estando presentes, que estaban en reclusión junto a sus madres en unidades penales, entendiendo que no es el mejor, que no es el contexto adecuado para un menor. Lo que se buscaba reflexionar sobre el impacto que tenía para los pequeños el estar recluido con sus madres, si bien la Constitución lo establecía como un derecho, claramente afectaba directamente a los pequeños.
Por lo tanto, se generó una comisión que estableció, que se propuso generar unidades penales exclusivas para que las mujeres pudieran estar, las mujeres que eran madres, pudieran estar con sus pequeños, ya no en un recinto penal, sino que en una unidad exclusiva, externa, fuera de un establecimiento penitenciario, junto a sus pequeños. Y se han construido a la fecha 4 unidades de este tipo. Vamos a profundizar con mayor detalle la unidad de Madrid. Un poco explicarles cómo puede llegar un niño a prisión, que es algo similar que ocurre hoy día también en Chile, que es que una madre, una mujer que esté recluida, da luz a un bebé en el tiempo que dura su condena. Eso pasa, ha pasado. eh, por lo tanto, ese niño queda también, se le permite estar con su madre, por lo tanto queda recluido cumpliendo una condena privativa de libertad en un recinto penitenciario. Otra manera que pueda llegar un niño a prisión es que se dicta una condena al momento en que la madre ya tuvo al hijo, por lo tanto, esta mujer podría ingresar con su hijo a cumplir condena. Y la otra alternativa es que la mujer, estando en reclusión, solicita la custodia y la posesión de su hijo, por lo tanto, también se le permite estar recluido a ese pequeño junto a su madre. Efectivamente, la reflexión es que el régimen estando recluido, el niño tiende a normalizar la prisión como un lugar de residencia habitual. Existe contaminación criminológica, por lo tanto, está la claridad de que no es el lugar más adecuado para que un pequeño pase sus primeros años, que son importantes en su formación y desarrollo. El caso de Madrid, de la Unidad Externa para Madres de Madrid, está ubicado entre los metros de Delicias y Legazpi, muy cercano al Centro Cultural Matadero. Por un lado tenemos el Parque Madrid Río, por lo tanto está inmerso en un entorno, en un barrio bastante ya consolidado, y lo que se busca, como les decía, es separar estas unidades de cualquier recinto penitenciario. Tiene el valor de que su propuesta arquitectónica eh, trata de alejarse de cualquier elemento carcelario que pueda impactar en el normal desarrollo de los niños. Lo que se busca es que los pequeños puedan estar en un ambiente y en un contexto arquitectónico lo más normal posible y, y no someterse a los estereotipos de una unidad penal tradicional. En este sentido, la seguridad está realizada por medio de circuitos cerrados de televisión. La presencia de personal de seguridad es completamente reducida. No hay contacto de los menores con personas uniformadas o con personas de seguridad. Por lo tanto, toda la arquitectura y la propuesta arquitectónica está en función de alejarse del concepto tradicional de la cárcel y entregar un ambiente confortable y normal a los pequeños que estén recluidos junto a sus madres. Podemos ver una imagen aérea de la propuesta arquitectónica, que también adquiere valor respecto a su configuración. Podemos ver que el edificio de colores que tiene la fachada coloreada es el edificio administrativo, donde están todas las labores relacionadas al personal que trabaja acá, sala de visitas, atención a proveedores, etcétera. Actúa como un elemento de cierre y de contención de toda la parte posterior, que esta especie de triángulo y la parte posterior que alberga las unidades habitacionales donde están las madres con sus hijos. El terreno favorece la propuesta arquitectónica, ¿cierto? Es una especie de triángulo que permite de alguna manera la configuración espacial de un edificio administrativo que restringe o que actúe de barrera de la parte posterior, que serían
la parte de reclusión. No hay muros perimetrales, hay un patio interior importante que es utilizado por los pequeños, hay piscinas, hay juegos, por lo tanto, la arquitectura, la configuración arquitectónica eh, da un paso y a través del espacio se propone esta especie de contención que es habitual de los recintos penitenciarios y no a través de muros. Una revisión interior de las dependencias funcionan a través, o la propuesta arquitectónica establece que no hay celdas acá, sino que hay especies de departamentos, son unidades habitacionales compuestas muy similares a un departamento, donde hay áreas de estar, hay áreas para prepararse comida y áreas para dormir, de manera, como les decía, que los pequeños puedan desenvolverse en un ambiente lo más normal posible. El compromiso es que las madres que acceden a este tipo de centros es que estén sometidos directamente a un tratamiento que busque su reinserción mediante la capacitación, mediante la formación técnico-profesional y la reeducación. Por lo tanto, mientras las madres están desarrollando este tipo de actividades, existen dependencias para los pequeños para que puedan estar y realizar sus labores educativas, como son los primeros años. Pueden estar hay dependencias tipo sala cuna donde mientras la madre está participando de algún taller o de alguna capacitación, ellos puedan estar en esta especie de sala cuna tratando de homologar lo más de mejor manera lo que pueda ser una realidad fuera de este complejo penitenciario, que mientras en el día las madres trabajan, ellos estén en centro educativo. Dependiendo de los casos especiales, los niños pueden estar incluso hasta los 6 años en un recinto de este tipo. Por lo tanto, también pueden asistir y hay salas adecuadas para que ellos vayan y desarrollen sus labores educativas. Un poco más del interior, de cómo son los espacios interiores. Yo no veo la pantalla, no sé si alguien levantó la mano, no sé si, así que no sé si dejamos las consultas para el final, voy a seguir. Sí, no, para el final mejor, Ricardo, no te preocupes. Ya, ok, perfecto. Entonces, estas son dependencias, imágenes de cómo son los interiores para los espacios de capacitación, de formación técnico-profesional, bibliotecas, etcétera. Un poco de las zonas de producción de alimentos, un box de enfermería y zonas de juego de esta unidad penal. Por lo tanto, de alguna manera las imágenes reflejan claramente que esto puede ser incluso un centro de educación y no una unidad penal. El objetivo de alguna manera se cumple dentro de la propuesta arquitectónica que se plantea. Otro referente relevante que me pareció súper importante mostrárselo es la prisión de Storström en Dinamarca. Es una prisión de alta seguridad diseñada por la oficina de arquitecto de Christopher Moller y construida el año 2017. Al igual que la propuesta anterior, uno de los objetivos principales de la oficina de arquitectura era romper un poco con la imagen arquitectónica tradicional de los centros penitenciarios, el diseño penitenciario en general. Por lo tanto, se le da una nueva vuelta al diseño y de alguna manera se aleja del estereotipo tradicional y se plantea la arquitectura como un medio para promover la rehabilitación social de los reclusos. Esto tiene directa relación también con lo que la sociedad quiere para sus complejos penitenciarios. Pues, en realidad, acá en Chile es muy difícil plantear algo así porque la sociedad no sé si quiere invertir en infraestructura de este tipo. Acá en los países nórdicos en general, Dinamarca, Noruega, lo que sucede es que hay una suerte de responsabilidad que la sociedad asume
respecto al infractor de ley. Se entiende que cuando una persona infringe la ley es porque la sociedad no está o está fallando en algo. ¿Qué es esa falla? Esa no respuesta de la sociedad, ese abandono quizás de la sociedad, hace que esta persona infrinja la ley. Por lo tanto, dentro de la sanción, lo que se busca es reeducar a esa persona para que pueda volver a vivir en sociedad, asumiendo que como sociedad también tuvieron la culpa y entregando un espacio de calidad para que haya una reinserción adecuada. Una propuesta, una vista aérea del layout en general que vamos a profundizar, donde a primera vista lo que se ve es que hay mucho aire en el interior. Efectivamente podemos ver desde una vista aérea la presencia de muros perimetrales, de una franja de seguridad muy marcada. Sin embargo, en su interior vemos que las dependencias están bastante separadas, las construcciones, los edificios unos de otros. Por lo tanto, es una propuesta con bastante aire entre sus edificaciones. Un poco de las vistas interiores, donde podemos ver el diseño, ¿cierto? Es muy alejado del concepto punitivo y de castigo de la cárcel, ¿cierto? Y vemos más una especie de campus universitario, por lo tanto, de alguna manera se asocia a la reeducación, al ámbito educativo, más que al ámbito de castigo en el diseño. Observamos sí, materiales de gran resistencia, hormigón armado, ¿cierto? También observamos que hay una amplitud que permite de alguna manera mantener esto en control, ¿cierto? Un horizonte muy claro, edificios y propuestas muy horizontales, zonas de circulación bastante limpias, sin obstáculos visuales que impidan un poco la visión y el trabajo del personal, en el sentido de que esto también es una cárcel de alta seguridad. Vemos ventanas sin barrotes, sí, ventanas con blindadas y con las protecciones adecuadas para una cárcel de alta seguridad. Y una vez que analizamos el layout, podemos ver un poco cómo se configura y cómo se concreta esta propuesta arquitectónica. En los números 4 y 6, voy a partir de manera desordenada, podemos ver dos grandes edificaciones que se plantean como el centro de actividades de esta prisión. Lo que plantean como propuesta es que es importante entregar una oferta programática sólida y constante, de manera que las personas que estén recluidas aquí puedan permanecer en una constante actividad. El edificio número 4 es una zona laboral, una edificación destinada a talleres y principalmente a la formación laboral, y el edificio número 6 es un edificio deportivo que fortalece o que concentra las actividades deportivas y actividades físicas, digamos, de las personas que estén recluidas, que se relaciona directamente con esta gran cancha que está de manera contigua. Podemos ver un poco del diseño de lo que se plantea dentro de este edificio como centro de actividades, con una gran cancha central, techada obviamente, y actividades para gimnasio, sala de musculación, orbitando este centro de actividades. La imagen exterior, la fachada de este centro de actividades, muy alejada, como les decía, del aspecto tradicional de una cárcel. Esta es una cárcel de alta seguridad para alrededor de 300 personas. Y efectivamente aquí la materialidad y la tecnología está dispuesta y es adecuada a la función que desarrolla. Vidrios blindados, revestimientos metálicos, pavimentos de hormigón que en definitiva permiten mantener un diseño alejado del aspecto
penitenciario y con las condiciones de seguridad adecuadas para una cárcel de alta seguridad. Un poco del entorno, el edificio del centro de actividades, el área de reclusión, las celdas son todas individuales, podemos ver un poco la distribución, tenemos un núcleo central de donde está el personal de guardia de este complejo, y a partir de este centro se distribuyen pasillos de circulación que conectan a las distintas celdas. Las celdas, como les decía, son individuales, cada una con su baño también individual, con ducha, lavamanos, eh, que es lo mínimo que ellos entienden que debe tener una persona privada de libertad. Y dentro de la propuesta de valor que entrega esta oficina de arquitectura es que dicen la persona va a estar recluida aquí gran parte del día, si bien a lo mejor serán 2/3, durante las 8 horas diarias estará trabajando, estará realizando actividades formativas, pero va a pasar gran parte del tiempo también acá. Y se entregan dos posibilidades de vistas. Una vista distinta que permite también tener distintos tipos de asoleamiento de manera de romper un poco con esa monotonía. Hacia la parte posterior de la zona de reclusión tenemos también patios y zonas de actividades para las personas que estén privadas de libertad. Un poco de la fachada, como es este edificio, que puede ser un instituto profesional, eh, una universidad, etcétera, muy distinto a lo que tenemos, a nuestra concepción de cárcel. La vista de los patios interiores, cómo se recoge este aspecto del verde, ¿cierto? Hay estudios que, que señalan que la presencia de naturaleza incide directamente en el bienestar de las personas, tanto de las que estén recluidas como del personal que trabaja acá en esta prisión. Es importante ese factor respecto a incorporarlo como una solución, una consideración de bienestar, no solo para las personas que estén privadas de libertad, sino que también para el personal que aquí trabaja. Un poco del interior, soluciones muy limpias, ángulos muy rectos que permiten una visión clara, fluida, espacios abiertos en general, que facilitan las labores de vigilancia del personal que aquí trabaja, y también además se generan espacios comunes como esta sala de estar o como esta cocina donde los internos pueden intercambiar eh, momentos con las personas que estén a cargo de su custodia. Una cercanía, se va generando a través de lo cotidiano, en momentos de reflexión, se va generando un vínculo en general que permiten mantener el bienestar dentro de esta prisión y no eh, un sistema, digamos, como presurizado, como veíamos en estas otras dependencias que teníamos antes del terremoto acá en Chile. Otro punto importante que es relevante dentro de la oferta programática son las dependencias para las visitas. En el número 5 tenemos todo lo que son las dependencias para visitas. Tenemos dentro del programa arquitectónico visitas o espacios para visitas de menor tiempo, ¿cierto? Entrevistas incluso con su abogado, con personas, atención psicológica, etcétera, pero también tenemos una zona que permite que las visitas puedan pernoctar junto a las personas que estén privadas de libertad. Eso, de alguna manera, es una propuesta programática que prepara al interno para su vida en el exterior, su vida familiar. En Noruega existen programas de papá por una noche, que se permite que las personas que estén privadas de libertad puedan llevar a su hijo, dormir, pasar una noche con ellos. Son departamentos que tienen lo básico, lo necesario, una cocina, un baño, para poder de alguna manera empezar a recuperar también los vínculos familiares. Son relevantes estas ofertas programáticas porque permiten de alguna manera que la persona que esté recluida
pueda ir avanzando en su reinserción. La persona que se esté educando, que esté realizando actividades laborales, puede optar también a estos beneficios de pasar tiempo con su familia en tiempo que esté privado de libertad. Por lo tanto, va generando un círculo virtuoso respecto a el proceso de reinserción y el tiempo que pasen estas personas recluidas. Eso en general no alcanzamos a comentarles sobre el layout general. Eh, Como decía, teníamos las edificaciones 4 y 6 como estos dos grandes edificios de actividades, uno laboral y otras deportivas. Los edificios señalados con el número 1 son las zonas de reclusión estándar. Las zonas 7 son zonas de reclusión de alta seguridad para internos más conflictivos, que además están separados por un muro de hormigón y son personas, las que están aquí recluidas, más reactivas, que se niegan un poco a someterse a, a, a este programa de intervención. El edificio señalado con el número 2 corresponde a las dependencias del personal, que permiten desde el exterior generar una revisión y vigilancia por el anillo de seguridad exterior, y además permiten tener un rápido ingreso. Tenemos el 3 como el edificio de acceso y control de ingreso, por lo tanto está directamente relacionado con una rapidez de ingreso del personal desde el exterior al interior. Eso en general es lo que les tenía preparado. Si hay dudas, consultas, podemos resolverlas. No sé si nos da el tiempo. Sí, sí, queda tiempo, así que, por favor, todas las consultas que tengan, pueden levantar la mano, ¿cierto? Abrir sus micrófonos y aquí hablar directamente con Ricardo, que tiene una excelente voluntad y mucho conocimiento también para compartir. Eh, bueno, mientras alguien se anima, yo tengo una consulta, una pregunta que me surgió, ¿cierto? Viendo las imágenes que mostraba, sobre todo al principio, cuando mostraba esas imágenes interiores como de donde dormían eh, ¿Ya? las personas antes, ¿cierto? Antes de que hiciera la remodelación y que en verdad es la realidad de muchas cárceles acá en Chile, ¿cierto? El hacinamiento y todos esos temas que siempre se hablan y siempre hay accidentes también al respecto. Entonces, pensando un poco en lo que dijiste, que hablaste como del estrés que eso generaba a las personas que están ahí y considerando un poco, porque después hablaste, ¿cierto?, que el nuevo proyecto contemplaba una mejor iluminación y temas de ventilación y todo eso. Entonces, es difícil pensar en cómo trabajar, ¿cierto?, ese tipo de temas como el confort ambiental en una cárcel. Entonces, tengo la duda de cómo, por ejemplo, generas ventilación en una celda. No sé si puedes comentarnos un poco cómo se dan esos temas en un recinto como este, en algo que uno piensa que debería ser completamente cerrado, ¿no? Como Claro. difícil de Sí, la trabajar verdad, el confort ambiental ahí. súper difícil. De hecho, una de las complicaciones que nosotros tuvimos en este proyecto fue que debíamos aplicar los TDRE de eficiencia energética del MOP, porque es un edificio público. O sea, estábamos condicionados sí o sí a incorporar estas variables. Sin embargo, pensar, por ejemplo, en un sistema IFS de aislación de la envolvente interior-exterior con personas que generan un alto vandalismo de la edificación es súper complejo. Finalmente acordamos con la gente del MOB no incorporar este tipo de soluciones eh, porque no tenía, o sea, finalmente el incorporar la eficiencia energética bajo el concepto tradicional podía suponer un alto deterioro de a futuro, o sea, un alto un costo de mantención. Por lo tanto, se optó por, en ese sentido, reducir la superficie de ventana
reducir, obviamente manteniendo los flujos adecuados de ventilación. Dentro de lo que vimos nosotros, solamente los paños laterales se abrían, queda el paño lateral fijo, con esa superficie de ventilación cumplíamos el estándar de renovación de aire por el volumen de la celda. Por lo tanto, eh, logramos resolver ese requerimiento. No así el de la tramitancia de los muros, que efectivamente fue una complejidad que, que le dimos miles de vueltas y fue complejo terminarlo. Finalmente lo que nosotros necesitábamos eran celdas con muros de hormigón muy resistentes al deterioro que puedan generar estas personas en el tiempo que estén recluidas. Eh, las unidades más añosas o más antiguas tienen incluso daño en su enfierradura porque las personas privadas de libertad escarban los muros y retiran la enfierradura para poder hacer toques o armas de ese tipo. Por lo tanto, pensar en una solución de aislación y debilitar un poco la condición estructural de la celda era súper complejo y optamos por finalmente no incorporar la variable energética en exclusivo en la zona de reclusión. Todo esto sí se incluyó en la zona, digamos, de hospital, de educación, y lo que de alguna manera no tenía una permanencia constante del interno. Claro. Sí, o sea, ahí, como tú dices, complicado, ¿no? Como el balance en el fondo entre la realidad en que, como tú dices, eso lo van a dañar en el fondo del tiempo y lo que se exige por el estándar en el fondo. Entonces, hay un tema interesante a considerar. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Ahí, Ailén, adelante. Hola, Hola. Hola. no sé si es una consulta como tal, pero creo que desde que se planteó como el tema del taller, he tenido como la duda de cómo conviven, no sé si tampoco tenga una respuesta concreta, pero cómo convive toda esta norma, toda esta regularización, o sea, perdón, como estándares que contempla una cárcel con el querer hacer algo nuevo. Como, Sí, te entiendo. De hecho, es una reflexión constante que nosotros tenemos. Para empezar, es importante que no lo mencioné en ningún momento y te agradezco la pregunta o el comentario porque permite abordarlo. Esto no es una respuesta de alguna manera desde la arquitectura, sino que es una respuesta transversal y multidisciplinaria. Hay aspectos de seguridad que como arquitectos no los manejamos nosotros y que deben ser de alguna manera eh, establecidos o propuestos por dentro de Gendarmería hay un área como de seguridad y de uniformados. Por lo tanto, ellos de alguna manera van poniendo algunos lineamientos. Y también hay un área de reinserción que son los encargados de alguna manera de rehabilitar a estas personas, un equipo de psicólogos, de asistentes sociales. Entonces hay un equipo transversal y multidisciplinario que finalmente trabaja en las propuestas arquitectónicas. Eh, y hay un tema súper importante que tiene que ver con lo que nosotros como sociedad lo que queremos. Y ahí es donde viene la reflexión. Por eso a mí me parece súper interesante que a partir de un ejercicio académico se pueda reflexionar sobre qué queremos como sociedad de una persona que sale de un establecimiento penitenciario, no de la persona que entra, porque efectivamente motivos, o sea, la sociedad establece a través de su legislación y sus leyes cuáles son los motivos para llegar a un centro penitenciario, pero también no se piensa en qué o cómo debe estar la persona al momento de salir. Por lo tanto, en esos aspectos normativos, también está esa reflexión que yo creo que como sociedad a lo mejor estamos recién haciendo, ¿no? Respecto a qué tipo de personas queremos que salga
de de este tipo de edificaciones. Yo por eso ponía y partía con el ejemplo de lo que pasaba en Chillán, que es un fiel reflejo de lo que tenemos hoy día en nuestra sociedad. O sea, tenemos a personas recluidas con las peores condiciones de habitabilidad, hacinados, con sobrepoblación. Por lo tanto, una vez que esa persona sale o tiene poca, escasa posibilidad de reinsertarse en la sociedad. Eh, Porque tampoco la velocidad de construcción de complejos penitenciarios es bastante reducida, por eso de alguna manera también quise rescatar estos ejemplos internacionales. La pregunta, y por eso vale la pena dejarlo como reflexión, es qué tipo de gente es la que queremos que salga desde aquí, con quién me quiero topar yo en la locomoción pública, en un estadio, en la calle. Entonces hay un aspecto normativo y estructurado que es bastante rígido, pero que es lo que mi intención con estos ejemplos es invitarlos a reflexionar respecto a qué, qué tipo de gente es la que queremos que salga y convivir una vez que han pasado por un recinto de este tipo. Buena pregunta, Aiden. No sé si alguien más quiere hacer otra consulta. Aprovechen que aquí Ricardo lleva casi 10 años trabajando en esto, así que tiene un vasto conocimiento y puede ahí asesorar, ¿cierto? Con todas las dudas que tengan ustedes. Así que los invito por favor a que hagan sus consultas. Eh, yo aprovechando también que por ahora no hay nadie que haga consulta, hay algo también que es interesante en las cárceles, que es pensar que por un lado están las personas privadas de libertad, pero también están las personas que trabajan ahí, en el fondo Claro, que ese es su espacio de trabajo, ¿cierto? Y claro, a la hora de diseñar y de construir, hay que pensar también en esas personas, ¿no? Que están, en el fondo van a trabajar ahí todos los días, y que obviamente también, por un lado hay un tema de seguridad, pero también un tema de habitabilidad, ¿cierto? En el trabajo, y mostraste esta como torre de vigilancia que tenía la cárcel acá antes, ¿cierto? Que era en el fondo un espacio muy pequeñito y con unas pequeñas ventanas, ¿cierto? Como tú dijiste, más que nada no era para mirar, sino que como para proteger al final a la persona. Eh, ¿Cómo se hace ese balance en el fondo entre las personas y las que visitan? Pregunta Eileen, buena pregunta. Eh, ¿Cómo se piensa a la hora de diseñar? Porque obviamente tienen espacios que son separados, pero igual tienen espacios que son en común, ¿no? claro, o sea, los nuevos diseños lo consideran. La verdad es que la gran parte de la infraestructura que nosotros tenemos hoy día es muy antigua. Nosotros en San Carlos, por ejemplo, tenemos una cárcel de madera San Carlos de Quirihue, que fue construida después del terremoto del 39, que por lo tanto cuando tú le aplicas los estándares de eficiencia energética, de accesibilidad universal, no van a cumplir porque son edificaciones muy antiguas. Eh, Tengo a mi perrito ahí rasguñando en la ventana. Eh, por lo tanto, es difícil aplicar estándares actuales a edificaciones que son muy antiguas y que además tienen un uso muy intensivo. Eh, 24/7 estamos con personas ahí que, como les comentaba yo, en muchas unidades que no tienen las condiciones adecuadas, esto es una verdadera olla a presión y el daño que generan las instalaciones es bastante considerable. Eso también genera que nuestro personal que trabaja en contacto directo con ellos muchas veces sufra contaminación respecto a malos hábitos. Por lo tanto, cuando tú no planteas una solución integral, tanto para los que estén recluidos, va a afectar directamente también al personal que allí trabaja. Estrés, contaminación criminológica incluso. Entonces, es un factor súper importante. Y como les mostraba yo, la cárcel de Talca, que es un súper buen ejemplo de lo que se está haciendo hoy día en Gendarmería y en el Ministerio de Justicia, con diseños centrados
en la actividad educacional y en la actividad laboral, y cómo se mejoran también las condiciones de los mismos trabajadores, o sea, toda la parte administrativa y desde el muro perimetral hacia afuera se plantea como un gran parque y un área verde eh, relevante, que también permita que la persona que esté en contacto directo con los internos pueda descomprimir y desconectarse de esa situación cuando esté en sus momentos de descanso, en su dormitorio, en su casino, etcétera. Por eso el tema de la incorporación de elementos naturales y de áreas verdes es relevante para el bienestar que pueda entregar tanto a los que están recluidos como a las personas que allí trabajan. Hoy día efectivamente estamos al debe porque nuestra infraestructura en general necesita un recambio, pero los proyectos nuevos que se están haciendo, estas variables están siendo incorporadas. La accesibilidad universal, hasta hace muy poco tiempo, las personas que estaban recluidas no tenían un lugar donde tener un programa de visitas íntimas. Eh, Hoy día todo eso se ha ido incorporando desde la accesibilidad universal hasta generar espacios adecuados en el interior de las unidades penales para que puedan tener este tipo de programas. Todo esto, como decía yo, es un círculo virtuoso porque si tú tienes de alguna manera un programa de visitas íntimas donde puedas estar con tu pareja, eh, eso inmediatamente genera que las personas que puedan acceder a ese beneficio tengan un mejor comportamiento. Como requisito, por ejemplo, para acceder a un programa de visitas íntimas está el que la persona deba tener o deba estar participando de una nivelación académica, completar sus estudios básicos, completar sus estudios medios si es que no los tienen, por lo tanto se va generando una suerte de premio que va generando el mismo bienestar tanto para los internos como para los funcionarios. O sea, parte del interno asistiendo a clase, si logra una asistencia adecuada, si está participando en actividades además laborales, puede optar al beneficio de visitas, un programa de visitas íntimas, lo que de alguna manera mejora considerablemente las condiciones de bienestar de una persona que está privada por 5 o 10 años. Claro. O sea, el tema de, en el fondo, cuando una persona está bien, en cierta forma va a actuar bien también, ¿no? Como si una persona se siente bien, va a actuar bien, un poco como ese es el ejemplo. Claro, exacto. Bien, bueno, primero comentarles que dejé en el chat un link a una encuesta que les pido, ¿cierto?, a los que están asistiendo que la puedan completar sobre esta charla. Y bueno, de nuevo abrir el espacio por si tienen alguna consulta. Patricio Escobar, adelante. Pido disculpas por el ruido de fondo que están galleteando. Así que si se escucha alguna interferencia, están cortando los barrotes aquí para escapar. Ricardo, primero agradecerte por tu tiempo y bueno, también agradecer a Ginia y toda la organización de la charla, porque creo que diste justo en el blanco de lo que se está apuntando en el taller. Y además, por lo menos para mí como docente y guía de la tripulación, me has aportado con muchos datos y con mucho léxico también, porque a mí me importan mucho las palabras y cuando hablabas, por ejemplo, de contaminación criminológica, o en vez de referirte a la gente como violenta, referirte a ella como reactiva, son sutilezas muchas veces de lenguaje, pero ayudan a humanizar, ¿no?, la perspectiva frente a este tema, en realidad. Y sí, es súper agradecido. Y bueno, mi pregunta va a ir desde mi deformación profesional, como desde la perspectiva un poco urbana. La ciudad crece y se expande y se va topando siempre con estos equipamientos, llámese mataderos, cárceles, hospitales, y los va expulsando un poco del sistema, ¿no? O sea, la ciudad llega ahí y esa cárcel que en un momento estuvo en el perímetro de la ciudad, ahora quedó dentro, entonces hay que sacarla y llevarla afuera, que es un poco lo que está ocurriendo con la mayoría de las cárceles en el país.
un tema es la sobrepoblación penal, que obliga a que la cárcel se expanda y dentro de la ciudad no lo puede hacer. Por ende, empiezan a aparecer en las periferias y el paisaje actúa también como un límite natural, ¿no? Como una barrera. No obstante, siempre para mí está la duda si existen ejemplos o si tú tienes ejemplos de cárceles contemporáneas que se mantengan en pleno y correcto funcionamiento dentro de las tramas urbanas. Me pareció que el ejemplo que mostraste de Madrid todavía estaba dentro de la trama Sí, urbana, pero también pensando en este nuevo modelo, ¿no? En este nuevo modelo de cárcel donde ese límite se esponja, se ablanda un poco y que se vean insertas dentro de la trama urbana y que no se esconda, ¿no? El equipamiento. sí, es súper interesante la pregunta. De hecho, a mí uno de mis intereses siempre ha sido generar un estudio urbano respecto a cómo funcionan las unidades que están emplazadas en centros urbanos un poco más densos. Efectivamente, cuando uno plantea una cárcel de gran magnitud como lo que tenemos acá en Concepción tenemos una cárcel tradicional para 1.600 personas y adosada a esa cárcel, inmediatamente al lado tenemos una cárcel concesionada para otras 1.400 personas. Por lo tanto, tenemos 3.000 personas recluidas aquí en Concepción, que si tú piensas en un complejo penitenciario en el centro, es súper difícil, o sea, tener esa cantidad de población. Sin embargo, hay unidades penales que son más pequeñas. Por ejemplo, una unidad que tenemos en Lebu, que es para 100 internos, tenemos otra unidad en Arauco de una capacidad similar, otra en Lebu, que son unidades pequeñitas que están insertas en la trama urbana. La cárcel de Lebu está a una cuadra de la plaza de armas. La cárcel de Lebu a otras 2, 3 cuadras de la plaza de armas. Incluso cuando hacen desfile, cuando celebran aniversario de la comuna en Bulnes, invitan al alcaide de la unidad como autoridad. Eh, y ahí se genera de alguna manera, son internos de menor compromiso delictual, eh, menos reactivos o sea, utilizando la palabra. Por lo tanto, permiten de alguna manera convivir y una convivencia más sana entre el entorno urbano y una unidad, pero de muy pequeña escala. Claro. Ahora, a nivel regional, por ejemplo, se plantean que estas cárceles son complejos de muy baja compromiso delictual, necesarios también para mantener a la gente en su territorio y que los internos de mayor compromiso delictual estén en estos grandes complejos alejados un poco del centro urbano. Funciona como una red de alguna manera hospitalaria donde tú tienes atención primaria, consultorios, SAMU, SAPU, más pequeñito, y tenemos un gran hospital regional abasteciendo o resolviendo las necesidades de la región en general. Por lo tanto, sí existen estos complejos que funcionen de manera más adecuada. A nivel mundial está lleno de ejemplos como estos. Yo me acuerdo haber en algún momento ido desde Berlín, desde el aeropuerto de Berlín al centro de la ciudad, y me topé como uno ya tiene un poco el ojo afinado con pasar por fuera de establecimientos penitenciarios, este mismo caso de Madrid, que está ahí en un centro urbano súper mega desarrollado. Entonces, hay ejemplos claramente más agotados. Claro, o sea, de alguna manera eso ayuda como a distribuir y evitar un poco esa contaminación criminológica, ¿no? ¿Qué dijiste tú? Claro, y también eso te permite, dentro del régimen interno, tener a las personas también controladas, porque los que se portan mal se vienen a un complejo de mayor compromiso delictual. Correcto. Y a nivel de como comentario y reflexión de cierre, para no llevarme toda la intervención, conversábamos el día de ayer, efectivamente, con Denise, que estaba planteando un proyecto bastante interesante, respecto a cómo estas cárceles que están dentro de la trama urbana resultan ser un panóptico invertido, ¿no? Donde la ciudadanía ejerce una vigilancia pasiva sobre el centro y vela por la transparencia de lo que ahí ocurra, tanto como el comportamiento del reo, como del vigilante, y como de todas las interacciones que ahí ocurren. Claro,
Sí, es importante porque es finalmente, por eso decía yo dentro de la presentación que el resultado de lo que tenemos hoy día como unidades penales es lo que la sociedad quiere y efectivamente es tener el control, tenerlo ahí a resguardo, eh, eh, incluso al límite del margen, pero siempre ahí presente bajo una constante vigilancia. Efectivo, yo creo que concuerdo con esa reflexión. Ahora, lo que a mí siempre me ha generado eh, curiosidad y que es digno de análisis y de reflexión también es lo que genera un establecimiento penitenciario en su entorno inmediato. Mucho comercio, inmediatamente hay desarrollo inmobiliario, o sea, la gente, por ejemplo, acá entre las dos unidades penales, 3.000 internos, tenemos alrededor de 600 funcionarios o personal de gendarmería, por lo tanto, hay gente que decide irse a vivir también cerca de su lugar de trabajo, entonces hay un polo de desarrollo que si bien nadie quiere tener una unidad penal cerca, es inevitable que una vez que llega se empiece a generar. Y ahí es donde faltan a lo mejor qué es lo que entrega la unidad penal también para la sociedad, o sea, que no se genere solo esta suerte de observación o contemplación de que estén ahí dentro y que estén bien custodiados los internos, sino que también puede haber un intercambio eh, de, de equipamiento incluso. Dentro de lo último que nosotros revisamos, estuvimos haciendo un estudio de experiencia innovadora. Había una experiencia que me marcó mucho que tenía que ver con un programa en Canadá que se generaban una suerte de universidad compartida, donde la gente, donde una universidad, una institución académica podía desarrollar dentro de la cárcel un programa académico y los estudiantes que estaban en el exterior, o sea, en la universidad, podían asistir a las clases que estaban al interior de la cárcel. Por lo tanto, se generaba un intercambio ahí súper potente que permitía reforzar estos conceptos de reinserción. Eh, Así también hay experiencias donde la infraestructura deportiva que tiene un recinto penitenciario está a disposición también para la comunidad, para que puedan hacer deporte, ir a jugar fútbol, etcétera. Por lo tanto, hay aspectos que se pueden trabajar también en ese sentido. Oye, súper Perfecto, muchísimas gracias, interesante. Ricardo. Estaba anotando Sí, como loco, ¿ah? Por eso me callaba un segundo. Oye, yo pero tengo un claro, compromiso ahora, no pensé que no nos vamos a extender tanto. Eh, sí, no, ya, yo Les creo que agradezco. te agradecemos tu presencia y todo lo que nos has contado. Yo creo que es súper interesante para, incluso para los que no estamos, ¿cierto?, haciendo el taller, que somos profesores quizás, pero igual todo lo que nos comenta, ¿cierto?, abre una reflexión muy importante. Así que esperamos también que los alumnos se motiven con esto. Eh, y no solamente ahora, ¿cierto? Después ellos van a hacer su proyecto de título y quién sabe, quizás algunos se interesen en continuar expandiendo su conocimiento en este tipo de proyectos. Así que nada, muchas gracias Ricardo por el tiempo de estar aquí, de contestar todas las consultas y esperamos más adelante, ¿cierto? Quizás poder volver a encontrarnos en modo presencial ya, quizás no a través de estos métodos virtuales. Sí, no, agradecido a ustedes por la instancia, como decía, de permitir reflexionar y conversar sobre este tipo de temas. Sería interesante ver los resultados también eh, del taller. Eh, yo tengo total disposición de colaborar o de seguir reuniéndonos, así que cuando quieran, Perfecto, Ricardo, lo tenemos totalmente considerado. súper. Ujú. Excelente, Así que, excelente propuesta, así que muy bien. sí, vamos a seguir en contacto. Súper, eso. Bueno, muchas Listo. gracias también a todos los que asistieron y nada, de nuevo reiterar el agradecimiento a Ricardo y eso, ya abrimos el contacto, así que probablemente vamos a poder contar con su presencia o van a poder contar, ¿cierto?, con su presencia más adelante. Oh,
¿Hay alguien levantando la mano? Gracias, chicos, de verdad que me tengo que retirar. Lo siento. Sí, no, dale, Ricardo, no te Chao, preocupes. Ricardo, Abrazo, que que estés estén bien. bien. Cuídate, gracias. Chau.